Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios para abordar esos temas tan importantes a nivel nacional e internacional que tanto nos interesan a las y los salvadoreños. En esta ocasión vamos a continuar analizando la situación del voto en el exterior, cómo se han tomado cada una de estas medidas y vamos a buscar esas aclaraciones y, por ejemplo, esa comparativa de qué es lo que antes le impedía a nuestros compatriotas votar y cómo es que se han llevado a cabo cada una de esas modificaciones. Además, qué es lo que se está trabajando en la Comisión de Familia y en otra también. Bueno, eso y más, nosotros lo vamos a estar abordando con nada más y nada menos que la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Alexia Rivas. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a toda su teleaudiencia. Definitivamente para mí es un placer poder estar en esta noche conversando acerca de temas muy importantes del quehacer legislativo y por supuesto también analizando un tema que es de importancia para todos los salvadoreños como es el voto en el exterior. Ahora que le abrimos la posibilidad a miles y miles de compatriotas que se encuentran en diferentes partes del mundo para que también puedan incidir en las decisiones que se toman en este país. Así que muchísimas gracias por la invitación y será para mí un gusto estar conversando con ustedes. Desde luego, y encantado que usted nos haya aceptado la invitación y vamos entrando en materia en lo que es el voto en el exterior, esta gesta histórica que nosotros entendemos que por años nuestros hermanos en el extranjero habían pedido esto. Pero a ver, ¿qué es lo que en años anteriores, por qué se les había impedido? ¿Cuáles eran, como se mencionan, esas imposibilidades, esas trabas o esa falta de trabajo que no se hacía en años anteriores? ¿Por qué? Bueno, creo que es muy importante determinar que este tema se ha venido trabajando desde el 2009. Es importante también tomar cuáles han sido esas consideraciones, cuáles han sido las limitantes y cuáles han sido también las verdaderas razones por las cuales los salvadoreños no han podido ejercer el sufragio de la manera en que ellos también lo habían estado solicitando. En el 2009 se iniciaron cada una de las discusiones respecto al voto en el exterior. De hecho, hubieron varias organizaciones de la sociedad civil que estuvieron empujando el tema, personas que decían, miren, queremos participar en las decisiones de El Salvador, porque si bien es cierto, esos compatriotas se encuentran en varias partes del mundo, sus familias todavía se encuentran radicadas en nuestro país, por lo tanto, cada una de las decisiones que se toman en El Salvador les impacta a ellos también directa o indirectamente, porque son sus hijos, sus esposas, en muchos casos sus madres, sus padres y toda la familia ya extensiva que ve cuáles son también los avances que se pueden tener en nuestro país, y creo que el hecho también de estar diciendo que ellos no pueden participar como ocurría también en el pasado y como sigue ocurriendo con algunos que se siguen oponiendo a que ellos puedan ejercer al final un deber y un derecho de todo ciudadano, es lo que también ha venido moviendo ese tema y que ha tenido mucha discusión. En el 2014 es la primera vez que los salvadoreños en el exterior pueden ejercer el derecho al sufragio, pero lo hacen de una manera limitada. En el 2019 también lo hacen, pero nuevamente de una manera limitada. De hecho, en el 2014 únicamente alrededor de 5.000 salvadoreños en el exterior emitieron su voto y en el 2019 únicamente lo hicieron un poco más de 3.000 personas. Si sumamos las elecciones presidenciales del 2014 y el 2019, únicamente votaron un poco más de 9.000 personas. Y la razón era porque el tema del voto postal de alguna manera también tuvo bastantes complicaciones para que ellos pudieran votar. Primero, el tema del doble empadronamiento, es decir, en esas elecciones del 2014 y del 2019, los salvadoreños en el exterior no podían emitir su voto de la manera en cual lo hacemos los salvadoreños, que vamos al DUI-Centro y automáticamente estamos ya en el padrón electoral. Esos salvadoreños tenían que ingresar a un link que era promovido por el Tribunal Supremo Electoral, llenar todos los requisitos que el tribunal también contemplaba, para que luego recibieran un correo electrónico que les dijera usted ya está empadronado y posteriormente les empezaran a llegar las papeletas de votación.
La complicación en estos dos casos fue que esas papeletas llegaban posterior a que ya se hubieran celebrado las elecciones. En muchos casos, 1 o 2 meses después. Hay algunos casos de salvadoreños que dicen que les llegaron muchísimos meses después, y eso por supuesto que no hacía que su voto contara, porque pues ya habían pasado las elecciones, ya se había cerrado todo el escrutinio, y de qué forma esos votos iban a ser contabilizados. Muchos de ellos incluso se quedaron con las papeletas en físico. Perdieron su voto. Porque les llegó tarde, y esto porque el voto postal genera bastantes temas logísticos y por supuesto también de cómo se va a manejar en los países extranjeros. Por eso es que nosotros dijimos, luego de escuchar cuáles eran las consideraciones técnicas, que el voto postal no debería de seguir siendo la forma en cómo ellos iban a emitir su voto, porque habíamos visto que en el pasado había generado complicaciones y lejos de posibilitarles, les había limitado esos derechos. Diputada, una de las situaciones que se está tomando en cuenta o que muchos no terminan de entender y se necesita una gran aclaración es porque nuestros hermanos en el exterior también van a poder votar incluso con, en este caso, con el DUI vencido. ¿Por qué se toma esta medida? Bueno, a partir ya, como ya les venía mencionando, de esos 2 años, el presidente, de hecho también, el presidente Nayib Bukele vetó la anterior ley de voto en el exterior porque esta no permitía que los salvadoreños en el exterior pudieran participar también en las candidaturas, es decir, solo permitía el voto activo, el que todos los salvadoreños tenemos derecho a la hora que vamos a una urna, pero el voto pasivo, que es el derecho que un ciudadano tiene a postularse a cargos de elección popular, estaba imposibilitado, y por eso fue que esa ley fue vetada. A partir de ello se vinieron varias discusiones. Obviamente la asamblea anterior no permitió ni tuvo en discusión este análisis. Tan es así que fue la Sala de lo Constitucional quien envió a la Asamblea Legislativa ya mandatoriamente a que legislara en ese tema. Por eso el año pasado, en septiembre, nosotros aprobamos la Ley Especial de Sufragio en el extranjero y dimos ya la posibilidad a los salvadoreños que pudieran votar. En este caso lo que quedaba pendiente era la modalidad del voto, es decir, cómo iban a votar, si iba a ser de manera postal, si iba a ser de manera electrónica, si iba a ser de una manera híbrida, etcétera. En julio de este año entra una nueva iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa, especialmente a la Comisión de Reformas Electorales, donde tengo el placer de ser la relatora, e iniciamos ya la discusión respecto a la modalidad. Bueno, ya determinamos las 2 modalidades de voto en el exterior. La primera iba a ser la modalidad remota por internet y la segunda va a ser la modalidad presencial por internet o presencial electrónica. ¿Por qué van a poder votar con DUI y por qué van a poder votar con pasaporte? Bueno, van a poder votar con esos 2 documentos y el DUI vencido o ya sea que esté vigente, y también el pasaporte, pero tiene que ser el pasaporte salvadoreño porque son las formas en cuales podemos acreditar nuestra nacionalidad. No podemos estar hablando de un pasaporte de otro país porque nosotros no sabemos realmente cuáles son las medidas de seguridad que esos países establecen. Sí lo podemos con nuestro país. Y también se les va a permitir la posibilidad de votar con pasaporte vencido o vigente. ¿Y por qué va a ser así? Bueno, porque sabemos que muchos de ellos tienen que ir a distancias largas para poder tener una renovación de DUI. Por ejemplo, en los consulados tienen que terminar o dejar de trabajar en algunos casos cuando tienen, si es que tienen algunos días libres, pero recordemos que los salvadoreños en el exterior en su mayoría tienen 2 y hasta 3 trabajos, y esos también están trabajando casi de lunes a lunes sin descanso. En algunas ocasiones pues tienen algunas horas, y por esa razón es que a ellos se les está permitiendo poder votar con ese DUI. ¿Cuáles podrían ser, digamos, si lo queremos ver, algunas analogías que tenemos en nuestro país? En el pasado hemos visto cómo desde la Asamblea Legislativa se han aprobado también algunos subsidios para los salvadoreños que tienen el DUI vencido y que puedan ir, ¿verdad?, a sacarlo gratuitamente en el lapso que se abre, por ejemplo, esta posibilidad. Ahora no vamos a incurrir en ningún gasto para el Estado, simplemente establecimos en la ley que pueden votar con esas 2 formas, y es porque esta es una ley especial. Desde luego. Y qué importante la aclaración de cada uno de esos puntos. Y tal como usted comentaba, los hermanos en el extranjero se van a poder postular para las próximas elecciones. Pero entiendo que para esto también debe haber requisitos. Es decir, ¿se pueden postular desde el extranjero o tienen que venir hasta el país para que ellos puedan, desde luego, a inscribirse? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque así como los salvadoreños que estamos en nuestro país tenemos que cumplir algunos requisitos para poder postularnos a cargos de elección popular, como tener alguna determinada edad, ser salvadoreño por nacimiento, no tener ninguna limitante en el derecho de ciudadano, es decir, ¿verdad?, que no tengan una condena, etcétera.
Pero estos mismos requisitos que ya se establecen en la Constitución y en la Ley de Partidos son los mismos requisitos que los salvadoreños en el exterior deben de cumplir, ni uno más ni uno menos. Así como los salvadoreños acá tenemos esa posibilidad y si cumplimos esos requisitos lo podemos hacer, pues de igual forma los salvadoreños que se encuentran en el extranjero van a poder postularse cumpliendo básicamente lo mismo que los salvadoreños hacemos acá. La diferencia es que el Tribunal Supremo Electoral va a tener también que ampliar de alguna manera su logística para que ellos puedan, no los plazos, pero sí para que ellos, por ejemplo, puedan remitir su información de manera digital, para que el tribunal abra un portal y que ellos no tengan que venir a nuestro país a inscribirse, sino que lo hagan a través de alguna plataforma que se establezca donde se vayan validando los requisitos y que posteriormente se les habilite. Este ejercicio nosotros lo hicimos en nuestro partido, Nuevas Ideas, en las elecciones internas, y la verdad es que funcionó muy bien. Recordemos que era un tema de pandemia, no podíamos estar llegando a lugares a aglomerarnos, y lo que nuestro partido hizo fue habilitar un portal donde tú le tomabas fotos a tu DUI, a todos tus documentos, a tu partida de nacimiento, etcétera, lo escaneabas, se veía si cumplías o no esos requisitos, si tenías uno pendiente, te mandaba un mensaje y te decía cuáles son las cosas que están pendientes y hasta qué fecha tú tenías para poderlo completar, y supongo que el tribunal va a hacer uso de las tecnologías de la información para que esto realmente se haga de esta manera. La ventaja es que nosotros también aprobamos una ley importante en la Asamblea Legislativa, que es la de la apostilla electrónica, que permite que algunos documentos puedan tener certificaciones y de esa manera ellos no tengan que estar viniendo a nuestro país a sacar, por ejemplo, una partida o algunas cuestiones que para ellos sean un poco más difíciles. Estas ventajas, por supuesto que también ayudan a que más personas quieran participar, porque el objetivo es ese, no poner límites, que todo el que tenga el deseo pueda también postularse a cargos de elección popular, y eso no tiene que ser limitativo. Imagínense realmente cuánto dinero se están ahorrando nuestros hermanos en el extranjero, que no tienen que gastar en aviones y otras cosas para poder venir hasta acá a inscribirse. Ahora, me llama la atención una de las modalidades, y creo que es altamente novedosa, ya que en otros países se ha estado practicando desde hace años, se ha estado innovando, se ha estado modernizando. Y recordemos también que, como alguien decía, la democracia también es cara, porque hay que invertirle para poder mejorarla. Entonces, entiendo que esto que se va a hacer de la modalidad electrónica es algo novedoso, al menos para nosotros. Claro. Bueno, hay algunos países que ya desde hace algunos años han contemplado en sus legislaciones la posibilidad que sus ciudadanos en otras partes del mundo puedan votar a través de un voto electrónico, y por eso es que nosotros abrimos alguna serie de consultas dentro de la misma comisión. Algunas fueron visitas presenciales, que fueron invitaciones también de salvadoreños en el exterior que querían conocer a sus diputados, pero que también querían estar sugiriendo de qué manera querían votar. Otros lo hicieron a través de unas encuestas que abrimos, de una plataforma también desde la Asamblea Legislativa, a través de un correo electrónico y a través de las diferentes redes sociales. Tuvimos reuniones con salvadoreños que estaban asociados en varias partes del mundo y que representan también la esencia salvadoreña. Por ejemplo, la Asociación de Salvadoreños en España, hay una en Colombia, en México, hay algunas de Estados Unidos específicamente, y de otras partes del mundo. Y del 99% básicamente de salvadoreños que participaron, esos decían que querían votar en las próximas elecciones. Es decir, todos los salvadoreños entrevistados decían: yo quiero participar en las próximas elecciones. El 80% decía que lo querían hacer de una manera electrónica, y de esos había un porcentaje que era alrededor del 13% que decían: estamos entre la forma electrónica o que sea una manera híbrida, que pudiese ser electrónica presencial o presencial. ¿Por qué? Porque todavía hay un segmento de salvadoreños que decían: mire, quizás a mí me queda cerca el consulado, yo quiero ir ese día al consulado porque quiero ponerme la camisa del Salvador, porque quiero sentir lo que los salvadoreños sienten cuando van a un centro de votación, marcan la papeleta, le enseñan, nos tomamos una foto, y ellos decían: lo queremos hacer de esa manera. Obviamente el voto postal estuvo en algún momento en consideraciones, pero quedó descartado por estos mismos antecedentes históricos que hace algún rato les estuve comentando, y que lejos de ayudar a esa consolidación de participación, lo que hacía era entorpecerla. Por eso es que establecimos estas dos modalidades. La primera es la modalidad remota por internet, y la segunda, que es la modalidad electrónica presencial. ¿Quiénes van a poder votar con la posibilidad que se les da de que se haga de una manera remota electrónica? Todos aquellos salvadoreños que tengan en su DUI la dirección de Estados Unidos.
¿Quiénes van a poder votar de manera presencial, electrónica? Los salvadoreños que tengan DUI, ya sea emitido en el territorio salvadoreño o en el extranjero, pero que en la parte reversa de su DUI, es decir, donde aparece el domicilio, la conocida dirección, tengan una dirección de El Salvador. Y también, ¿quiénes van a poder votar nuevamente de manera electrónica presencial? Bueno, lo van a hacer quienes tengan un pasaporte expedido en El Salvador o en el extranjero, y como ese no tiene una dirección, entonces esos votos, y seguramente ya lo vamos a ver, a dónde van a quedar consignados. Es importante decir que la gente va a tener que elegir o si vota con el DUI o con el pasaporte, ¿verdad? La oposición dice, mire, si alguien vota con el DUI y después va a votar por el pasaporte, esto obviamente es imposible porque el número de DUI es el mismo del pasaporte y el registro electoral va a determinar si una persona ya votó, ¿verdad? Como ocurre en El Salvador, tú pudiste ir a votar a las 7 de la mañana, después a las 3 de la tarde no vas a poder ir a votar. Es lógico que ya va a estar marcado que tú ya emitiste el voto y pues esas son las cosas que también el tribunal tiene que prever. Desde luego, y precisamente vamos a ampliar tras la pausa comercial. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Precisamente otro de los puntos para analizar y que ha causado confusión es por qué los salvadoreños en el exterior o bajo qué condiciones se menciona que los votos que emitirán irán directamente hacia las y los diputados por San Salvador. ¿A qué se debe esto? ¿Qué criterios se utilizaron para que esto se lleve a cabo en 2024? Diputada, por favor. Bueno, yo creo que ese tema está teniendo algunas ciertas interrogantes y es lógico, es una ley nueva, es una ley especial, es la primera vez que los salvadoreños en el exterior van a poder emitir su voto de esta manera y también poder participar en las elecciones de nuestro país. Y creo que es muy importante también dejar en claro las razones, las cuales son unas razones técnicas del por qué algunos votos van a ser consignados al departamento de San Salvador y por qué otros van a ser consignados a otros departamentos. Vamos a partir de la forma remota por internet, que era la primera que ya habíamos explicado, de aquellos salvadoreños que tengan su DUI con dirección en el extranjero. Quienes tengan su DUI con dirección en el extranjero van a poder emitir su voto de manera por internet, es decir, a través de cualquier dispositivo, llámese una computadora, una laptop, un teléfono celular o lo que ustedes quieran. Estas personas van a consignar su voto al departamento de San Salvador y es siguiendo también alguna analogía y de hecho también como se tiene una conformación de leyes secundarias respecto a los salvadoreños de segunda generación, es aquellos salvadoreños hijos de padre o madre salvadoreña pero que han nacido en cualquier parte del mundo, cuando ellos luego son nacionalizados ya salvadoreños, son asentados en el registro del estado familiar de San Salvador. Es decir, estas personas, si sacan su DUI, van a tener un domicilio, van a aparecer como su lugar de nacimiento, San Salvador, y es muy importante porque ellos votan en el departamento de San Salvador. Como si esos salvadoreños en el exterior no tienen una dirección en El Salvador, entonces ¿cómo vamos a saber a dónde está su arraigo? ¿A dónde esa persona tiene un vínculo? Es difícil saberlo si tenemos una dirección de cualquier parte del mundo. Esa es la razón por la cual esos votos van a ir consignados al departamento de San Salvador y es por una razón de estabilidad jurídica. No podemos estar cargando votos a discreción de cualquier departamento cuando no tenemos una dirección que esa persona vinculadamente esté en un departamento o un territorio. ¿Qué ocurre con los salvadoreños que tienen un DUI, ya sea emitido acá o en el extranjero, y que tengan una dirección en El Salvador? Yo he escuchado algunas cuestiones que dicen, bueno, vamos a tener que ir a El Salvador. Si ustedes lo quieren hacer así, nosotros encantados de recibirlo, siempre con los brazos abiertos, pero si ustedes no pueden venir a nuestro país o ustedes no quieren venir a nuestro país en el momento de las elecciones, van a poder ir a votar a los consulados, a las embajadas o a los lugares que el tribunal en ese momento aperture, que pueden ser hoteles, etcétera. ¿Qué pasa con estos votos?
Si usted tiene un DUI y en la parte reversa tiene la dirección de El Salvador, su voto va a ir cargado al departamento que aparezca en su DUI. ¿Y por qué? Porque el domicilio de esta persona nos está indicando un arraigo, es decir, usted quizás tiene un DUI que lo sacó ya sea acá en nuestro país o en algún consulado del mundo y puso la dirección de Cojutepeque. Usted va a votar por los diputados de Cojutepeque, su voto va a ir consignado a ese departamento y obviamente también va a poder votar por presidente y vicepresidente, que es una circunscripción nacional. ¿Qué pasa con aquellos salvadoreños que tienen pasaporte salvadoreño sacado en El Salvador o en el extranjero y que esté vencido o no? Ellos van a poder votar de manera electrónica presencial, es decir, nuevamente se tienen que acercar a un consulado, una embajada o lo que aperture el tribunal y sus votos van a ir consignados al departamento de San Salvador. ¿Por qué? Porque seguimos la misma lógica de aquellos DUIs que tengan dirección en el extranjero y que no nos vincule con una dirección en el territorio. Alguien puede decir, pero ¿por qué no utilizan la fecha, el lugar de nacimiento de una persona para cargar su voto en el lugar que les aparece en el pasaporte del lugar de nacimiento? Porque recordemos que el pasaporte no tiene una dirección, sí tiene el lugar donde esa persona nació. Pero ocurre que esa persona quizás nació en Santa Ana, pero luego se movió al departamento de Morazán y ahí ha estado viviendo. ¿Cómo entonces vamos a cargar los votos a Santa Ana, por ejemplo, si esa persona luego ha estado viviendo en el departamento de Morazán? Que es lo mismo que ocurre con nosotros los salvadoreños acá. Usted pudo haber nacido en San Salvador, pero luego se va a vivir a La Unión, ese es su domicilio, y si usted no ha cambiado su DUI, a la hora de las votaciones va a tener que votar en el lugar que aparece en la parte reversa de su DUI, es decir, su domicilio. Pues por esa razón, los votos del pasaporte van a ir cargados al departamento de San Salvador. Imagínense qué importante saber estos datos para poder aclarar, porque sí, en efecto han habido demasiadas confusiones, desde luego hace falta una mayor lectura y que las cosas se vayan dando para poder entender cómo está funcionando y ya usted nos los está aclarando. Otra de las situaciones que se está dando es, mire, podemos votar por presidente, podemos votar también por nuestras y nuestros diputados, pero ¿qué sucede, digamos, con el caso de los alcaldes? Creo que muchas personas se están preguntando eso también. Claro, y yo creo que es una motivación muy válida. Yo celebro el hecho que ahora los salvadoreños quieran participar en las decisiones, que ese abstencionismo de hecho se reduzca, como ha ocurrido, que alguien dice, no, mire, yo no quiero ir a votar, ¿verdad? Creo que en algún momento pasaba, sino que ahora los salvadoreños están exigiendo ejercer su democracia y poder ir a votar. Pues en estos casos, esta ley especial únicamente va a ser aplicable para las votaciones de presidente, vicepresidente y también de diputados. ¿Cuáles son las razones? Bueno, vamos a partir de que inicialmente el Tribunal Supremo Electoral partió en dos las elecciones, es decir, primero se van a celebrar las elecciones de presidente, vicepresidente y diputados y un mes después se van a celebrar las elecciones de alcaldes, consejos municipales y diputados al Parlamento Centroamericano. Esto el tribunal también lo hizo, por ejemplo, por el tema del conteo de votos, ¿verdad? De que son votaciones sumamente largas, estamos hablando donde se implica el tema del voto cruzado también y que una sola elección toma horas para poder tener el conteo de votos, ya no se diga el conteo preliminar, mucho menos el final, y esas fueron las razones también lógicas por las cuales el tribunal partió las elecciones en dos. Pues en este caso también vamos a iniciar en esta ley con las elecciones a los dos órganos también más importantes del gobierno, donde se toman obviamente las decisiones, y la razón es también porque esto es un proceso. Es la primera vez que los salvadoreños van a poder votar de manera electrónica o electrónica presencial y por ende teníamos que partir por un ejercicio, por un proceso donde se tome en cuenta el inicio y posteriormente vamos ya a ir incluyendo las demás elecciones. Siempre lo decimos, esto es un proceso, no es algo que hayamos experimentado, de hecho sí queremos que se haga de la mejor manera, va a ser ya la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral que esto se ejecute de la manera viable, de la manera que los salvadoreños también están esperando y por supuesto con transparencia, cuidando el tema de la secretividad del voto, que son ya normas básicas en una sociedad democrática y por eso justamente es que los salvadoreños vamos a iniciar con esto. No descartamos que en las próximas elecciones, por supuesto, se incluya también el tema de los consejos municipales, el tema de los alcaldes, de los diputados del Parlamento Centroamericano y, ¿por qué no decirlo? También soñar que en algún momento los salvadoreños acá podamos emitir el voto de una manera electrónica y ya no tengamos que ir
a hacer las grandes filas, ¿verdad?, que hacemos en las mañanas cuando vamos a un centro de votación a emitir nuestro voto, pero sí queremos que este primer ejercicio sirva de base para primero poder mejorar si hay algunas deficiencias. Espero yo que no sea así, pero también tenemos que tomar las consideraciones respectivas para que luego ya se puedan ir integrando las demás elecciones. Y qué bueno que aclare también que las respectivas reformas que se pueden hacer en esta situación, tanto de los alcaldes o también para las votaciones para el Parlacen, se pueden hacer más adelante. Como usted dice, es un ejercicio que recién se está comenzando, que puede ir avanzando, se puede ir reformando, y yo confío que realmente en su momento eso se va a dar. De hecho, hay algunos países que han iniciado este ejercicio únicamente en algunas provincias, en algunos estados, que los han denominado incluso como pruebas pilotos, ¿verdad?, para no hacerlo en toda la circunscripción nacional, sino tomando en cuenta algunos temas de criterio ya, ¿verdad?, bastante técnicos. Nosotros lo quisimos hacer de una manera ya general, pero por eso es que también se han hecho las diferenciaciones e incluso con el tema de las modalidades. Ok, perfecto. Y ampliemos tras la pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Otra de las preguntas en torno al voto en el extranjero es ¿por qué nuestros hermanos en el exterior van a tener un plazo de máximo 30 días para poder emitir su voto y no, digamos, un solo día como es en nuestro caso? Diputada, ¿esto a qué responde? Bueno, esos 30 días únicamente van a aplicar para los que emitan el voto de manera remota electrónica, es decir, aquellos que tengan en su DUI una dirección en el extranjero. Se van a habilitar 30 días antes la plataforma que en su momento también el Tribunal Supremo Electoral deberá de trabajar y obviamente presentar, y es por el tema que decíamos. Hay algunos que trabajan todo el día, no pueden estar con su celular, hay algunos que tienen 2, 3 trabajos y quizás solo les queda chance el fin de semana para poder verlo, y por eso es que se hace la consideración de que ellos puedan tener esa posibilidad 30 días antes. Para los que los hagan de manera presencial por internet, que es los que se van a buscar a un consulado, embajada o lo que disponga el Tribunal Supremo Electoral, se va a tomar en consideración básicamente lo mismo que hacemos nosotros acá en nuestro país, ¿verdad?, que se abren los centros de votación a las 7 de la mañana, se cierran a las 5, respetando los usos horarios de cada país del mundo, y eso solo van a tener habilitado justo el día en que la elección acá en El Salvador debería de durar. Ok, ahora sí creo que ya nos queda bastante claro todos estos puntos que desde hace más de una semana venimos teniendo diferentes confusiones, ¿no? Claro. Qué bueno que usted ya nos lo pueda aclarar. En otros puntos nosotros queremos analizar qué es lo que se está trabajando en la Comisión de Familia, o si se han hecho reformas o qué avances se han dado en los últimos días. Por favor, diputada. Bueno, yo tengo el privilegio de estar en la Comisión de Familia, en la cual se han desarrollado bastantes iniciativas importantes. Esta comisión es liderada por la diputada Susi Callejas y por supuesto que también habemos otras diputadas muy comprometidas con el tema, y gracias a bastantes iniciativas que han sido trabajadas, de hecho desde el año 2019 por la primera dama de la República, y que ahora en la Asamblea Legislativa nosotros hemos abierto la posibilidad de que estas ya se conviertan en una ley de la República para poder generar también una política de Estado que respete los derechos de los recién nacidos y que también priorice el tema de la primera infancia. Todos sabemos el gran trabajo que nuestra primera dama realiza en relación al tema de la primera infancia, el cuidado y la atención especial que se tiene que dar incluso desde los primeros días de nacimiento de un recién nacido, y por eso es que iniciamos con una ley muy importante como es la ley Crecer Juntos, y anteriormente que fue también la ley inicial que es la ley Nacer con Cariño. Sí. Estas dos leyes abrían la posibilidad también, y de hecho eran complementarias en el aspecto de cuidar al recién nacido, y que también todo el Estado se enfocara en el tema de una atención con calidad y calidez. Creo que antes, y específicamente enmarcándome en la ley Nacer con Cariño, únicamente las personas que tenían más recursos y más posibilidades económicas podían tener a sus hijos y tener un acompañante en ese momento, durante y por supuesto después de la labor de parto. ¿Y por qué? Bueno, porque en los hospitales públicos no se permitía que un familiar acompañara a la mujer en ese momento.
De hecho, no podían saber incluso si la mujer ya había dado a luz, si este pequeño o ese recién nacido estaba bien, sino que en ocasiones eran las mismas enfermeras quienes tenían que prestarle un celular a las mujeres para que se comunicaran con su familia, el pésimo trato que se les daba, iniciando desde la entrada de un hospital, pasando casi por todo un vía crucis hasta llegar al momento de la labor de parto. Esta ley vino a cambiar la perspectiva de la atención que se le debe de dar a la mujer embarazada, de hecho, con algunas capacitaciones, con talleres familiares para que también la familia se involucre desde antes del parto y que ese vínculo también se inicie a fortalecer. Ahora las mujeres pueden decidir quién va a ser su acompañante en los hospitales públicos, tienen el derecho de poder elegir y por supuesto el seguimiento que se da posteriormente. He tenido también la oportunidad de ver cómo se han intervenido las salas de los hospitales públicos donde las mujeres ahora están en condiciones dignas, donde incluso los colores hacen que ellas se sientan más relajadas en un momento que debe de ser especial y no que les genere estrés. Posterior a ello también se creó la ley Crecer Juntos, que es toda una normativa bastante extensa respecto a la protección de los niños, niñas y adolescentes. De hecho, se enmarcó también en las diferencias, cuáles son las edades en las que se enmarcan estas tres categorías antes mencionadas, cuáles van a ser los derechos que los niños van a tener, cuál es también la responsabilidad del Estado, pero también una corresponsabilidad de los padres de familia. Creo que es importante también decir que el hecho de que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un ambiente adecuado, que se desarrollen de una manera óptima, también es responsabilidad de sus padres, no es una responsabilidad únicamente del Estado, llámese de las maestras, llámese de los lugares a donde ellos estudian y cómo se desarrollen, sino que también se pueda tener todo un seguimiento y que esté vinculado a una política pública ya establecida. Por eso veíamos cómo la primera dama estuvo presente en todas las capacitaciones que se dieron a todos los maestros de primera infancia a nivel nacional, que por primera vez veíamos cómo estaban de una manera articulada y que por supuesto también se relaciona con otros aspectos importantes como es Mi Nueva Escuela y toda la política educativa que también el presidente ha estado trabajando y la ha mencionado. La última ley que creamos ya en la Comisión de Familia y que fue aprobada por el Pleno Legislativo fue una ley que en lo personal me apasiona bastante, que se denomina Amor Convertido en Alimento. Esta ley plasma también cuáles son las necesidades y la protección del Estado en los primeros 1000 días de nacido de un bebé, y también la importancia de que las madres puedan desarrollar su lactancia de una manera plena. Creo que la primera dama ha puesto especial énfasis a este tema, al tema del autocuido, al tema también de los cuidados que se deben de dar en los primeros días, pero por supuesto también de saber que si un niño tiene lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, este niño, además de crecer con un sistema inmunológico fuerte, va a tener reforzados los vínculos familiares con su madre, porque también se contempla dentro de esta misma ley ese apego emocional y también el cuidado piel a piel que debe de existir en las primeras 2 horas de vida. Es decir, que ahora en los hospitales públicos las enfermeras o los doctores deben de llevar en la primera o en la segunda hora de vida a este recién nacido para que su madre lo pueda cargar. En el pasado solo se los prestaban, la madre medio veía que el niño estaba bien, se lo llevaban y ya luego no sabían. Ahora no, ese niño tiene que estar con su madre, y eso porque también ha estado comprobado que esto reduce, por ejemplo, el tema de la violencia, ayuda a la unificación familiar y por supuesto también que toda la familia esté involucrada, y ya se contempla que luego de los 6 primeros meses donde debe de existir una lactancia exclusiva, donde deben incluso de ir personas especializadas de, en este caso, el sistema de salud a la casa de la mujer para darle seguimiento si en efecto está dando de amamantar a este bebé. Posteriormente también hasta los 2 años debería de existir una lactancia complementaria, y eso por los factores que antes les mencionaba. En la Comisión de la Mujer también se ha trabajado o se sigue trabajando en la reducción de los casos de violencia intrafamiliar, se sigue trabajando. Ustedes saben que nosotros vivimos en un país altamente machista, entonces entiendo que eso se sigue tratando de reducir, y en los últimos días entiendo que ha habido una reforma al Código Procesal Penal. ¿En qué ha consistido? Bueno, nosotros iniciamos con algunas reformas a la Ley Especial para una vida libre de violencia. Posteriormente hicimos otras reformas también al Código Penal.
y esto porque desde la Comisión de la Mujer llegamos a la conclusión de que primero no debe de estar establecido en una única normativa cuáles deberían de ser los derechos que una mujer tiene y la protección también que el Estado le brinda. Ese es un tema complementario, este es un eje transversal. De hecho, pues las mujeres estamos insertas en casi todos los sectores productivos de nuestro país y por lo tanto en cualquier lugar podemos llegar a sufrir de alguna discriminación, violencia y demás. El tema de la violencia no está únicamente vinculado a las mujeres en el aspecto de que sea incluyente y que solamente las mujeres pueden sufrir violencia. De hecho, yo siempre lo he dicho, necesitamos de los hombres en este tema, primero para reducir las brechas que ya tenemos, segundo para disminuir los casos de violencia que nuestro país ya tiene y tercero porque al final, ¿quién no tiene una mamá? ¿Quién no tiene una novia, una esposa? ¿Quién no tiene una hija? Y por eso este tema debería de ser un tema de interés para todos los salvadoreños y no donde solo las mujeres tengan que estar pidiendo que se les respeten sus derechos. Yo lo decía, de hecho, el día que estábamos aprobando esta reforma, alguien dice, pero es que mire, ¿por qué solo las mujeres deberían de ir a los juzgados y tienen protección? Eso es falso. Todos los hombres, al igual que las mujeres, tenemos leyes que nos protegen. Si un hombre considera que su integridad ha sido violentada, pues también puede presentarse a los canales pertinentes para iniciar los mismos procesos que las mujeres ya tienen. Esta reforma lo que viene básicamente a hacer son dos cosas. Primero es la reforma del artículo 106 y 305 del Código Procesal Penal. En la primera nosotros estábamos solicitando de que las mujeres que han sufrido violencia de género, que han sido también de alguna forma relacionados con el tema de la trata de personas o algún otro tipo de violencia puedan tener una protección integral a la hora de dar su declaración. Es decir, que se hagan en espacios seguros, que se hagan en espacios no hostiles, que se evite la revictimización, que es que del vigilante le inicia a preguntar, mire, ¿y usted por qué viene? Y cuénteme, ¿qué le pasó? Luego la señora que le toma los datos, luego la otra señora que la va a recibir, y ahí de verdad empieza el viacrucis de todas las mujeres, amén de no poder decir nada, porque ¿qué ocurre si una mujer dice, mire, yo no quiero estar hablando en esos momentos de ese tema? Ah, usted no quiere colaborar, ¿verdad? Usted ha venido aquí porque necesita ayuda, entonces tiene que contarnos a todos, y ya todo el juzgado o el lugar donde llega se da cuenta de qué le pasó a esa mujer, máxime su vida privada pasa a ser pública. Una cuestión de violación. Por eso es que nosotros decíamos, eso se debe de hacer en un ambiente, incluso si se puede utilizar las tecnologías de la información, porque sabemos que las cámaras ESL, que son esas cámaras que protegen, ¿verdad? Que no se tenga que estar viendo el agresor con la víctima, pero si esto implica demasiado gasto para el sistema de justicia, porque al final es lo que va a venir a hacer esta reforma, se pueden utilizar otras tecnologías de la información para poder también tener esos testimonios. ¿Y por qué es importante el tema de los testimonios? Porque ocurre que posteriormente las mujeres son de alguna manera coaccionadas y ya no quieren estar rindiendo su declaración porque la familia del agresor, la suegra, en algunos casos hijos manipulados por los padres o algún familiar cercano que le dice, mira, abstenete de estar dando ya tu declaración, ya estuvo, perdóname, ¿verdad? Ya mañana yo voy a cambiar, la mujer lo disculpa y después es peor. Pues por ese tipo de cosas es que iniciamos esa reforma, el artículo 106, y ya se complementa con el artículo también 305 del mismo Código Procesal Penal, que en estos casos específicos, llámese delitos contra la libertad sexual, donde se pueden incluir agresiones sexuales, violencia, que en el peor de los escenarios puede llegar a un feminicidio. Se incluye el tema de la trata de personas y también de la violencia de género, que no es lo mismo que ideología de género, porque en algunas ocasiones se tiende a confundir, ¿no? La violencia de género es la que se realiza, ¿verdad? Ya sea de un hombre a una mujer, y por qué no decirlo de una mujer a un hombre, porque hay ocasiones donde esto ocurre, pero siempre, mayoritariamente, es de un hombre a una mujer. Lo que nosotros queríamos con esta reforma del artículo 305 es el tema de la declaración anticipada, por los aspectos que antes les mencionaba y porque en muchos casos el agresor se va del país, la policía ya no lo puede ubicar y al llegar ya a la segunda fase de toda etapa procesal, ya no está o la víctima se vuelve a retractar. Puede ser que la víctima en la etapa inicial haya dicho sí, yo puedo dar mi declaración, pero ya luego cuando ya la tiene que hacer en la segunda fase, la mujer ya no quiere, ha sido coaccionada o simplemente puede ser que la mujer ya superó porque buscó apoyo psicológico, pero a la hora de volver a recordar, de volver a revictimizarlo, estamos nuevamente dañando esos aspectos que ella quizás ya había superado. Por estos casos es que solicitamos una declaración anticipada y que pueda
pueda ser utilizada en las etapas procesales consiguientes. Y qué buena noticia que estos cambios se estén realizando. Pausa comercial, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Otro de los temas fundamentales que siempre se debe analizar es cómo ha percibido la gente su entorno, ya que se ha aprobado la extensión, la séptima extensión al régimen de excepción. Es decir, la gente en efecto está sintiendo una mayor seguridad, se siente más segura cuando va por las calles, en efecto ve una reducción de los grupos delictivos. ¿Qué es lo que les ha comentado la gente, diputada? Por favor. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a algunas colonias que visité antes de ser diputada y que también ahora tengo el privilegio de seguir visitando. Definitivamente es bastante marcado el contraste y también la seguridad que ahora los salvadoreños experimentan. Desde llegar a la Campanera y tener el miedo de que no podía salir de ese lugar o que se iba a encontrar a alguien que le podía hacer daño, a regresar y que saliera la comunidad, que ahora la comunidad también estuviera relacionada con un ambiente diferente, que los niños pudieran salir ya de sus casas. Creo que al final es lo que a nosotros nos hace determinar que hemos tomado las mejores decisiones. Si bien es cierto, son 56,000 ya capturados, un poco más en lo que va de este régimen de excepción, es importante, creo yo, hablar de cuántas vidas se han salvado. En 222 días de la gestión del presidente Nayib Bukele hemos tenido 0 homicidios. En lo que va de este año y de este mes, específicamente de octubre, acumulamos ya 17 días sin homicidios en este mes. Y creo que esas situaciones en el pasado hubieran sido impensables. Y además de eso, los salvadoreños hubiéramos seguido con ese miedo, con esa zozobra que las pandillas generaban. No sé si a usted, pero a mí en lo personal, llegar a un lugar y ver esos famosos placazos que les denominaban, le dejaba un mal sabor, pero también hacía que usted pensara 2 veces, primero si quería continuar en ese lugar y qué iba a pasar cuando regresara, porque en algunas ocasiones era un único lugar de entrada y de salida. Un día estaba platicando con una madre de familia y ella vive en Soyapango, en una colonia bastante conocida que es la colonia Matepec, que es donde está el seguro, hacia arriba, y ella me decía que su hijo tiene 5 años y a sus 5 años es la primera vez que él sale a jugar pelota con sus amigos a la calle. Pero además de eso, en estos meses es la primera vez desde que se fue a vivir ahí donde puede dormir tranquila, porque lo que ocurría era de que ahí se agarraban a balazos entre las 2 pandillas, considerando que en Soyapango es, creo yo, me atrevería a decir, uno de los pocos municipios en nuestro país que tiene la convergencia de todas las pandillas habidas y por haber, clicas y demás. Y ella dice que en las noches empezaban a agarrarse a balazos, tenía que ir a sacar a su niño a su cuarto, se lo llevaba para el cuarto de ella y todos dormían en el piso, en una colchoneta, porque le daba miedo que entrara una bala al cuarto de su hijo, al cuarto de ella o a cualquier lugar de la casa. Y tener que darle a las familias salvadoreñas un ambiente diferente, de trabajar para que esas familias salvadoreñas puedan estar en un ambiente diferente, creo que esos testimonios reales que todos los salvadoreños han percibido realmente nos hace saber que se necesitaban decisiones valientes, a pesar que el tema del régimen de excepción siempre estuvo en la Constitución. Lo único que se tuvo que hacer era utilizarlo, pero no existía un compromiso, y además no existía un compromiso porque ¿cómo tú vas a disminuir a los grupos delincuenciales si tenés una tregua con ellos? Es evidente que eran intocables y todos los salvadoreños estábamos
con esa aflicción de saber si íbamos a llegar a nuestra casa después del trabajo, de saber que nuestra familia le iba o les podría pasar algo. Y creo que todas las familias salvadoreñas que sufrieron el dolor y el luto de tener en algunas ocasiones más de 40 homicidios diarios, realmente era que nuestro país estaba mal. Y ahora, gracias a que nosotros también acompañamos desde la Asamblea Legislativa al presidente Nayib Bukele, estas y otras historias se manifiestan en cualquiera de los territorios. Solo hace falta que nosotros salgamos a la calle, que hablemos con alguien que se encontraba en una comunidad peligrosa y que nos cuente cómo ahora su vida ha mejorado. Por eso es que vamos a seguir apoyando todos los regímenes de excepción que sean necesarios, porque la vida de los salvadoreños no tiene precio. Y si esos salvadoreños van a poder vivir unas vacaciones seguras, si esos salvadoreños van a poder tener una Navidad en paz y ya no va a tener que estar, ¿verdad? Si a las 12 de la noche es un mortero el que están tirando o si es una bala, porque creo que todos en algún momento también sentíamos ese temor. Bueno, yo hasta conozco historias de gente que terminó, ¿verdad?, baleada o muerta un 31 o un 24 de diciembre. Y por eso es que al ver esos testimonios y ver cómo ahora nuestro país es un referente a nivel mundial, cómo se está convirtiendo en uno de los países más seguros de Latinoamérica, cómo estos índices de criminalidad siguen disminuyendo y cómo ahora El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser uno de los países más seguros, nos hace saber que, por supuesto, vamos a estar ahí para seguir apoyando y todas las decisiones que sean necesarias. Y desde luego se está luchando contra la estigmatización que adquirieron diferentes municipios durante décadas. Usted se puede recordar que decías, no, mira, fíjate que tengo que ir a Soyapango a hacer una tarea, a Soyapango, o sea, estás o una bien. novia de Soyapango, ¿verdad? La mamá lo pensaba dos veces si de verdad le iba a ir a dejar verla o no. Exactamente, o sea, estamos hablando de Soyapango, estamos hablando de Ilopango, Apopa y otro par de municipios por ahí. Tonacatepec, el Distrito Italia. Así es. Yo tuve la oportunidad de ir al Distrito Italia antes de ser diputada y ahora en varias ocasiones, y recuerdo que la primera vez que llegamos ahí nos dijeron, bajen los vidrios del carro. Bueno, bajamos los vidrios del carro porque esas eran las reglas, ¿verdad? Nos dijeron, bueno, vamos a llegar a darle juguetes a unos niños a una colonia, y yo recuerdo perfectamente estar viendo un lugar desolado, las tiendas cerradas, todos los lugares, como que si se había detenido el mundo en ese lugar, y pues tú no podías tampoco hacer algunos comentarios porque realmente no sabías si en esos lugares habían personas o familiares, que obviamente era la realidad porque a eso era que nosotros estábamos adentrados. Y ahora que regresamos, recuerdo perfectamente una de esas tiendas ya pintadas, abiertas, niños jugando bicicleta en la calle. Llegamos a otro lugar que no habíamos entrado cuando éramos candidatos, es decir, un lugar ya más adentro del Distrito Italia, que en el pasado no se podía porque los mareros habían tomado esta cancha, y ahora definitivamente esas personas se les nota la diferencia de saber que sus hijos pueden ya ir a la escuela, de las mamás no tener ese temor de que quizás me lo van a brincar, ¿verdad?, en la escuela, que era también una de las cosas que pasaban, porque los mareros estaban hasta sumergidos en las etapas escolares diferentes de los niños, y así era como muchos se convirtieron también en pandilleros. Culpa de esos niños, no sé si fue culpa de ellos realmente. Lo que sí sé es que fue culpa de las políticas del pasado, de esos gobiernos inoperantes que no hicieron nada por cambiar la realidad. Desde luego, diputada. Momento de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. En el bloque pasado se estaba mencionando que se apoyaría el régimen de excepción las veces que fueran necesarias. Y es que quisiéramos preguntar, así como en otras entrevistas, si la población podría tener ese temor de que se levantara el régimen de excepción, ya que precisamente está causando altos niveles de aprobación, altos niveles de seguridad, y finalmente se están reduciendo las pandillas. Entonces, diputada, sí estamos de acuerdo en que el régimen de excepción también, las personas también ya lo están apoyando. Es decir, al principio nada más eran los diputados, hoy ve que las personas dicen, mire, tienen que continuar con esto.
9 de cada 10 salvadoreños apoyan las medidas de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele. Creo que nunca habíamos visto un presidente cuyos índices de popularidad fueran tan altos luego de 3 años de su gestión. Lo que veíamos obviamente en el pasado era un declive. A mayor cantidad un mandatario estuviera en la presidencia, pues así también sus números iban disminuyendo. Sin embargo, con el presidente Nayib Bukele ha ocurrido lo contrario, y es porque las personas están diciendo que las cosas y las decisiones que se han tomado han sido las decisiones correctas y han valido la pena. Tan es así que en lo que va de este año 127 municipios no han tenido homicidios. De esos son 13 departamentos en el país, si lo queremos ver ya en una perspectiva geográfica, los cuales también han disminuido el tema de la criminalidad, y esto gracias a estas estrategias. Por supuesto que el tema de la extorsión también ha disminuido. Me he encontrado con salvadoreños que dicen, mire, ahora yo estoy pudiendo reinvertir el dinero que yo tengo para mi negocio porque ya no tengo que estar pagándole a las maras la renta, sino que lo utilizo para comprar más productos. Otros dicen, mira, ahorita lo estoy ahorrando, y esto creo que en el pasado nadie se pudo haber imaginado, porque todos estaban pensando que ya iba a llegar el marero, que tenía que pagar la renta y que luego, ¿verdad?, tenía que aumentársele, porque según también las cosas también se aumentaban de precio, pues también los mareros aumentaban la renta. Estas realidades que nuestro país ha tenido que estar viviendo, y si llegamos, no importa el departamento, el municipio donde la gente se le pregunta, están pudiendo experimentar que ahora pueden ir a una colonia diferente. Alguien me escribía, de hecho, a mis redes hace algunos días, que había venido a Estados Unidos y me decía, diputada, mire, por primera vez pude ir en la noche de Soyapango a visitar a mi familia a Altavista. Altavista, que es de hecho la colonia más grande de Centroamérica, donde convergen 3 municipios como lo es Soyapango, Ilopango y San Martín, y que también gracias a la Dirección de Obras Municipales que se creó en la Asamblea Legislativa, todas las colonias han sido intervenidas en tema también de seguridad, y específicamente con el tema de obra pública que se está generando. Otra persona me decía, también esa semana ella había venido de Guatemala, su esposo salvadoreño, que ella ya le había dicho a su esposo que en 4 años se iban a regresar a retirar a vivir a El Salvador, pero que antes lo que ocurría era que su cuñada, cuando su hermano venía de viaje a nuestro país, le decía a su esposo, mira, hoy no vas a ir a trabajar, tu tarea es tener que estar cuidando a mi hermano, porque si a él le pasa algo, yo no me voy a imaginar qué me va a hacer mi cuñada cuando regresen a El Salvador. Y ahora El Salvador los está esperando con las puertas abiertas. De hecho, ya son más de 400 millones en este año que los salvadoreños en el exterior han mandado en concepto de remesa, ahora también para inversión, y eso porque hay seguridad jurídica, un clima diferente en nuestro país, y que hace que más y más salvadoreños pongan los ojos en El Salvador, y que por supuesto va a ayudar en todos los aspectos a cambiar la vida de los salvadoreños. Desde luego. Diputada, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, sabemos que hay muchísimo más para hablar y esperamos que usted nos pueda aceptar la invitación en una próxima ocasión, así que muchísimas gracias por cada uno de sus criterios. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer haber estado conversando en esta noche, y por supuesto, aquí voy a estar cuando ustedes así lo deseen. Un abrazo y que tengan una feliz noche. Feliz noche para usted también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.